La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Vamos a cantar, acompáñame a cantar. Entréguele este tiempo a su Padre. Entréguele sus cargas. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. es perfecto. Hazme ver Como tú me ves, hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mucho mejor. Te suelto mis Yo sueños, quiero lo que tú quieres te para suelto mí, mis deseos. porque tu plan Toma es control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te entrego todo, todo. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control, porque tus planes son mejores.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. La soberanía de Dios. Esta es la verdad fundamental de toda la teología cristiana, que Dios es el Dios que reina. Esta es la doctrina fundamental de todas las doctrinas, la suprema autoridad de Dios. La soberanía de Dios es su reinado absoluto, activo y continuo sobre los cielos, la tierra y el mismo infierno. Es su derecho indiscutible gobernar todo lo que Él ha creado como Dios, mediante el libre ejercicio de su supremo derecho, reinando sobre todo con una majestad sin obstáculos ni rival. Este es el primer artículo del credo doctrinal cristiano. Es la piedra angular de toda verdad divina. Dios es, y el Dios que es el Dios que reina. Él no está simplemente sentado pasivamente en su trono, desconectado del mundo, sino que en su trono, Él está gobernando y reinando directamente sobre todo en este mundo. Qué gozo hay en nuestros corazones al saber que Dios es quien controla todo lo que sucede, y qué consuelo es saber que el diablo no está a cargo. No hay atributo de Dios más exaltante que esta verdad. El Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. La palabra soberanía, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, significa autoridad más elevada, poder principal, el mayor, supremo en poder, rango y autoridad, gobierno, excelencia, realeza, reino, preeminencia, independiente de todos los demás. El Salmo 93 declara: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. En el Salmo 96, David proclama: Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo: no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Una y otra vez los salmos dan voces una y otra vez: Jehová reina. La buena suerte no está reinando. La mala suerte no está reinando. La fe ciega no está reinando. No hay accidentes, no hay casualidades. Solo hay uno que está en el trono en el cielo, y solo hay uno que está reinando activamente, y ese es el Señor mismo. Daniel 4:35 dice: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? A lo largo de todas las Sagradas Escrituras se nos enseña que el Señor Jehová reina. Y cada vez que se lee este versículo, el Señor reina, es un testimonio y una declaración clara de que Dios está reinando actualmente en los cielos arriba, aquí en toda la tierra, sobre el mar y todo lo que existe en el universo, visible e invisible. No hay límites establecidos sobre su jurisdicción. Solo dice que el Señor reina. El Señor reina sobre todo y sobre todos. Él estableció desde la eternidad los tiempos, el cómo y el cuándo de todo lo que debe suceder, y lo más importante, nuestra salvación a través del sacrificio perfecto en la cruz por medio de su Hijo Jesús. Como rey y monarca ejerce su bondadoso poder desde su trono a favor de sus hijos,
y en su soberanía, un día pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Dios para sus hijos es una poderosa fortaleza. Es el Dios que está en control incluso de los corazones de los reyes para llevar a cabo su propósito soberano predeterminado para la historia. Y ese Dios está obrando todas las cosas juntas para su gloria y para el bien de su pueblo. Él es soberano en la creación. Él es soberano en la historia y la providencia. Y últimamente, Él es soberano en la salvación. En Efesios 4:1 Pablo declara: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es a ese Dios poderoso, Rey soberano que nos ha escogido para ser su pueblo, al que proclamamos, adoramos, amamos y servimos en su iglesia para su gloria y honra. Este es el Dios verdadero que no hay otro como Él, el Rey sobre todo y sobre todos. Jehová reina, bendito sea el nombre de Jehová. El Ministerio Bet Zar Shalom, Belén la Radio y el Instituto Bíblico Sinaí han organizado la Conferencia Anual Internacional sobre la Soberanía de Dios del próximo 21 a 25 de octubre de 7 a 9 de la noche, donde pastores de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos predicaremos la palabra de Dios. La conferencia será transmitida en Belén la Radio por Facebook y YouTube. Seamos parte de la conferencia y aprendamos más de nuestro Señor, el Rey Eterno. No faltes. Un saludo muy caluroso para todos los hermanos que se conectan a este tiempo de estudio. Para toda la iglesia, Dios es fiel. Realmente es un gran honor, un privilegio poder participar de este tiempo de estudio, de este tiempo de escudriñar las Escrituras y ser edificados en la presencia de nuestro Dios. Los días miércoles tenemos este tiempo de estudio que es teología sistemática. Por si acaso hay alguien que se esté sumando recién en este tiempo, estamos estudiando teología sistemática. Hemos estudiado muchísimos temas, algunas partes muy grandes, y hoy iniciamos un nuevo tema importantísimo en la vida de un cristiano, y esto tiene que ver con la doctrina del hombre. Es un área muy extensa de estudio, serán divididos en algunos subpuntos durante el tiempo que el Señor nos permita compartir la palabra, pero este es el tema, doctrina del hombre. Téngalo en cuenta, y dentro de la doctrina del hombre vamos a topar lo primero, que es la creación del hombre, la creación del ser humano. Hay preguntas que pueden venir a nuestra mente como ¿por qué Dios nos creó? No sé si tú en algún momento te hiciste esa pregunta. ¿Por qué Dios nos creó a nosotros? ¿Por qué dice la palabra que nos hizo a su imagen, a su semejanza? ¿Cómo puedo agradar a Dios con mi vida? ¿Cómo puedo honrar esa imagen y semejanza de Dios? Son preguntas que pueden venir a nuestra mente siendo hijos de Dios. Miren, en capítulos o en estudios anteriores, en estudios desde prácticamente el inicio de teología sistemática, hemos topado en los atributos de Dios y algunas características de Dios que son inherentes solamente de Él. Uno de esos atributos es su naturaleza de independencia. Él no necesita de nada ni de nadie. Y esto es importante considerar cuando hablamos de la creación del hombre. Dios no necesita de nada ni de nadie, pero a Él le plació crearnos. A Él le plació formarnos, darnos vida y tenernos en este tiempo, en este existir. Ahora, hemos revisado algunos temas con respecto a lo que Dios ha creado, ¿no? En la creación del universo, seres espirituales,
ángeles, inclusive se habló acerca de los demonios que eran ángeles caídos, la relación que tiene el ser humano con estos ángeles, la relación que existe entre Dios y estos seres espirituales. Pastor Edguitar nos ha compartido acerca de los falsos profetas también. Pero ahora vamos a enfocar nuestra mirada, nuestra actividad de estudio en esa creación de los seres humanos. Consideremos primero entonces el propósito de Dios al crear al hombre y esa naturaleza del hombre como Dios lo creó para que fuésemos como Dios nos ha creado. Luego estaremos examinando también la naturaleza del pecado, la desobediencia del hombre y por último vamos a examinar esa iniciación del plan de Dios para salvación del hombre, para salvación del ser humano. Hermanos amados, antes de internarme ya en este tema, quiero hacer una aclaración y referirme a la palabra hombre como lo hace la palabra de Dios. ¿Por qué no decimos raza humana o porque no simplemente nos referimos como la raza humana, sino por qué utiliza aquí la Biblia la palabra hombre? Y es muy importante porque como título del estudio de hoy es la doctrina del hombre. Hay algunas personas que pueden objetar el uso de la palabra hombre. En lugar de, pueden decir, ¿por qué no usan la palabra humanidad o raza humana? Y así podemos incluir a los hombres y a las mujeres. Pueden decir que ese uso de la palabra hombre es algo insensible hacia las mujeres. Y los que presentan este tipo de objeciones tal vez solo preferirían que se use género humano, humanidad, seres humanos o personas. Y así no estamos excluyendo a nadie. Me llamó esto mucho la atención, hermanos, porque vivimos en un tiempo en el cual no se puede, hay que tener mucho cuidado de lo que se dice. Así lastimosamente es nuestra época. Pero la palabra de Dios es maravillosa, es hermosa. Y es necesario hacer esta aclaración porque después de considerar esta palabra hombre, pues me fui a la palabra de Dios y ahí nosotros vamos a encontrar que el término adecuado, no solamente el único, pero el término adecuado y bíblico para referirse a humanidad es la palabra hombre y no existe ninguna discriminación. Génesis capítulo 5 versículos 1 y 2. Vamos a leer, amada iglesia, hermanos, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2 dice: varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Si usted se fija, dice, el día que creó Dios al hombre. Esta palabra hombre, cuando lo traducimos del hebreo, la palabra en hebreo es Adam, con M al final, que quiere decir hombre, que es la misma palabra que se utiliza para hablar de Adán. Y es el mismo término que se emplea en ocasiones para referirse en la distinción entre hombres y mujeres. Génesis 2:22, Génesis 25, Génesis 3:12, por cuestión de tiempo, no lo leo en este momento, pero puede leerlo tranquilamente luego. Por lo tanto, la práctica de usar ese mismo término hombre para referirse primero a los seres humanos varones y segundo para referirse a la raza humana, en general es una práctica que se originó en Dios mismo. Veáis, aquí no existe discriminación alguna. Dios mismo usó la palabra hombre para referirse a humanidad, tanto para varones como para mujeres. Por lo tanto,
no es un término insensible, no es un término inaceptable, no es misógino, que es esto de odiar a las mujeres, ya que Dios mismo las crea con amor en el inicio. Imagínense, con amor inconmensurable. Bueno, alguien podría decir tal vez, pastor, ese término es accidental, tal vez la lengua hebrea no fue tan acertado el momento de decirlo, pero no es un argumento convincente en realidad, porque, queridos hermanos, en Génesis 5:2 se vuelve a describir de que el término Adán, el término hombre, está refiriéndose a tanto hombre como mujer. Versículo 2, le vuelvo a leer. Génesis 5:2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Fíjese esto, el nombre de ellos Adán. ¿Qué quiere decir? Hombre. ¿Qué quiere decir? Humanidad. ¿Qué quiere decir? Raza humana, como usted lo quiera decir. Con esto que le estoy compartiendo, yo no estoy argumentando de que nosotros debemos duplicar exactamente las palabras como están en la Biblia para decir las cosas, y tampoco estoy diciendo de que sea equivocado el referirnos al ser humano como hombre únicamente, o no usar los términos género humano, raza humana, humanidad. No. Eso que le estoy compartiendo es únicamente para que usted sepa que no hay problema si usted dice hombre o humanidad o raza humana. No hay ningún problema. Dios no se hizo problema. Aunque hay una parte teológica que es muy importante y que no la podemos desechar, porque algunos estudios teológicos han llegado a decir también de que tiene un propósito de que haya estado escrito la palabra hombre ahí, y que, bueno, si uno lee la palabra de Dios y aún en el Nuevo Testamento podemos encontrar que hay un papel diferente para el hombre y hay un papel diferente para la mujer, y aún podría ser enlazado desde el mismo Génesis. Bueno, eso está muy bien también tomarlo en cuenta, pero no nada más le he dicho esto o le he compartido esto para que lo tenga en cuenta. No hay ningún problema. A veces puede resultar incómodo para ciertas personas escuchar desde un púlpito o desde un micrófono referirse, es que el hombre ha hecho esto, y hablando de toda la humanidad, y dicen, no, tal vez no es muy acertado. Sepa usted que este mismo término para hombre para humanidad lo utilizó el mismo Dios a través de su palabra, que la llegamos a conocer desde el inicio, desde el mismo Génesis. Con esto dicho, hermanos amados, vamos a la pregunta con la cual se inicia este tema de la doctrina del hombre. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios creó al ser humano? Primero, Dios no necesitaba crear al hombre, o no necesitaba crear al ser humano, porque es Dios todopoderoso y es absolutamente todo, es lo completo, no necesita de nada ni de nadie, pero nos creó, y nos creó, como dice la palabra, para su propia gloria. Le decía hace un momento de que habíamos estudiado ya el tema de independencia de Dios. Y cuando hablamos de independencia de Dios, se habla de que Dios no necesita de absolutamente nada ni de nadie para ser Dios, para existir. Pero no obstante, a Dios le plació crearte a ti, darte la vida a ti. Miren, Dios en el inicio no es que estuvo solo y que por eso nos creó, porque la palabra nos enseña ahí en Juan 17:2 de que había comunión perfecta entre los miembros de la Trinidad.
Y Dios no nos creó porque Él se sintiera alguna necesidad en sí y que necesitaba compañerismo con otras personas. Voy a crear a alguien para no sentirme solo. No, la doctrina de la independencia de Dios nos enseña perfectamente de que Dios no necesita de nada ni de nadie. No obstante, Dios nos creó para su propia gloria. Miren, cuando nosotros estudiamos de la independencia de Dios, nosotros podemos notar de que Dios habla de sus hijos e hijas de todas partes de la tierra como aquellos que Él ha creado para su gloria. Hemos sido creados para su gloria. En Isaías 43:7, amados hermanos, Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía, ¿puede esto interiorizar? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por tanto, hermanos amados, estamos llamados a hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Porque hemos sido creados para gloria de Dios. En la primera carta a los Corintios, viene a mi mente este pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos amados, este hecho garantiza que realmente nuestra vida es significativa para el Señor, es importante para el Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios no necesitaba crearnos a nosotros, que no nos necesita para nada, podríamos concluir de que nuestras vidas no son importantes. Pero las Escrituras nos dicen que fuimos creados para glorificar a Dios, lo que indica que hay algo que nosotros debemos hacer como propósito en nuestra vida, para Dios mismo. Entonces, esta podría ser la definición suprema de la auténtica importancia o significado de nuestra vida, porque esa es una de las interrogantes, ¿no?, que muchos están filosofando hasta nuestros tiempos, ¿no? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? La respuesta está en la palabra de Dios. Tú existes, tú has sido creado para la gloria de Dios. Ahora, esto nos lleva a otra interrogante. Si he sido creado para la gloria de Dios, entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Para qué existo? El hecho de que Dios nos creó para su gloria determina definitivamente la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito en la vida? Mi propósito debe ser cumplir la razón por la cual Dios me creó: glorificar a Dios, glorificarlo a Él. Hermanos amados, cuando nosotros hablamos en estos términos con respecto a Dios mismo, es un buen resumen decir: yo he sido creado para la gloria de Dios, y es un buen propósito, pero es bastante general y eso tiene que ver con Dios y está muy bien. Pero cuando nosotros pensamos en nuestros propios intereses, lo vemos en nuestra propia vida, nosotros nos encontramos con un feliz descubrimiento, amados hermanos, y es que nosotros hemos sido creados para deleitarnos también en la presencia de nuestro Dios, para disfrutar, para gozarnos en nuestra relación con Dios, porque eso lo podemos ver a lo largo de toda la palabra de Dios. Entonces, con respecto al Señor, tú has sido creado para la gloria de Dios, pero en el propósito personal, individual, en lo humano, tú has sido creado para deleitarte en la presencia de Dios, para gozarte en la presencia de nuestro Dios.
Aquí vale la pena recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 10:10, cuando dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. David también, en muchos de sus salmos, le decía a Dios: me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha, ahí en el Salmo 16:11. David anhelaba morar en la casa del Señor para siempre, contemplar la hermosura del Señor, ahí en el Salmo 27:4. Es que hay un propósito también con respecto a nosotros: deleitarnos en la presencia de Dios, disfrutar de la presencia de Dios. Tal vez tú dices: pero ¿sabe qué? En este tiempo estoy viviendo tantos momentos difíciles, tantas luchas que como que no siento eso. Te digo y te comparto que dejes de lado eso. Deja de lado y fija tu mirada en lo que dice la palabra del Señor. Hay muchas cosas buenas que tienes en tu vida, que Dios ha hecho en tu vida. No te centres en lo malo, más bien deleítate en lo que Dios ha hecho en tu vida. Deleítate en la misma presencia del Señor. Mire, hay un salmo, es el Salmo 73, desde Asaf. Él exclamó lo siguiente, Salmo 73, versículos 25 y 26, que dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y esto nos habla de que hay cosas en la tierra que anhelamos, y hay cosas que en nuestro cuerpo, en nuestra propia vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma también anhelamos, y que a veces no sucede como nosotros creemos, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. La plenitud del gozo o la plenitud de vida se encuentra en el conocimiento de Dios y en deleitarse en esa excelencia de su carácter. No hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. Ahí nosotros podemos gozar de su compañerismo, de su amistad, de su autoridad inclusive. No hay bendición más grande que nosotros podríamos imaginar que estar en la misma presencia de Dios. Usted recordará aquel Salmo 84, que se ha hecho muchas canciones con este salmo, que dice así: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre a Dios, al Dios de la vida. Más vale pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos amados, por tanto, la actitud normal del cristiano es regocijarse en el Señor, a pesar de todas las lecciones de vida que podamos tener, a pesar de todas las circunstancias que nos hayan sucedido. Dios mismo tiene el control absoluto de todas las cosas, y Él es el que nos permite gozarnos en su presencia, regocijarnos en su presencia y glorificar a Dios, cumplir con el propósito para el cual hemos sido creados. Hay una palabra que está en Isaías, amada iglesia, Isaías 62, versículo 5, que dice: como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Así tu Dios se regocijará por ti. Hermanos amados, qué gozo es estar en la presencia de Dios, y seguramente sus tiempos de oración, en los tiempos de alabanza que inclusive se tiene en la misma congregación, en los tiempos de adoración personal que usted tenga, en los tiempos de estudio, realmente nosotros experimentamos esa gran bendición de estar en la presencia de Dios. Entonces, hermano, nada más quiero recordarle lo siguiente. Primero la palabra hombre, recuerda, la palabra hombre significa
se refiere a toda la humanidad. No tiene nada de malo usar la palabra hombre. Sí, Dios mismo lo usó desde el principio y nos hace ver a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Luego hemos visto este hecho de haber sido el propósito de haber sido creados, y es para darle la gloria al Señor. Y también recuerda que es para que tú te deleites en la presencia de Dios. Entonces ahora claramente tienes una respuesta para ese interrogante. ¿Por qué he sido creado? ¿Para qué existo? Para darle la gloria a Dios y para deleitarme y gozarme en la presencia de mi Salvador. Amén, mis hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre bendito, mi Señor Jesucristo, Espíritu Santo, gracias por permitirnos este tiempo de conocerte un poco más, de poder adentrarnos en tu infinita grandeza, mi Señor, y darnos un poco más de luz. Gracias, mi Señor, por enseñarnos, gracias por guiarnos, y levanto una oración especial por tus hijos, por tu pueblo. Bendícelos, Señor, en estos tiempos difíciles en los cuales vivimos. Señor, llena de paz, de gozo, de alegría en medio de dificultades esos corazones. Son bendecidos, amados hermanos, en el nombre poderoso, glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.